Gloria al Señor. Gloria al que vive y reina. Amén. Gloria al Dios de Israel. Amén. Por el cual estamos aquí. Amén. Amén. Gloria a su nombre. ¿Y cuántos en esta mañana se sienten bendecidos por la misericordia del Padre? Amén. ¿De verdad estamos bendecidos? Amén. Bueno, dale ese fuerte aplauso al Rey. Bueno, que el amado Espíritu Santo de gloria sea el que predique, que no lo haga yo, sino que lo haga Él, y siembre la palabra, la semilla que es machía en nuestros corazones, para que ella dé fruto en nosotros conforme al propósito del Padre por el cual nos ha llamado a su presencia, para manifestar su gloria y su poder, y que nosotros entendamos el propósito de Dios y querramos cada día más hacer su voluntad, que se cumpla la voluntad del Padre en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, gloria al Rey. ¿Usted viene es por quién? Sí, nosotros venimos es por el Señor. Nosotros nos congregamos y buscamos del Señor o atendemos al llamado del Padre porque Él así lo ha querido. No venimos por hombres, ¿no? Y queremos cada día más hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Si aquí estamos es para eso. Estamos para hacer la voluntad de nuestro Padre eterno, para seguirle a Él. Así la carne de nosotros quiera rebelarse. Usted sabe que su carne se revela y la mía para no querer hacer la voluntad del Padre. ¿Usted sabía eso? Su carne y mi carne se rebelan y quieren irse en contra de la voluntad del Padre. ¿Pero por qué? Por la naturaleza caída, pecaminosa que tenemos, y dice que la naturaleza del hombre o el designio del hombre es de continuo ¿a qué? Al mal, sí. De continuo al mal es la naturaleza de nosotros. Entonces, por eso no podemos dejarnos llevar por nuestra naturaleza, por nuestra voluntad, porque ella nos llevaría a irnos en contra, a transgredir los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Entonces, así la carne no quiera, pero el Espíritu sí. Entonces, como nos ha llamado el Señor a ser espirituales, nosotros debemos de obedecer ¿a quién? Así nuestra carne ¿qué? No quiera. Sí. Así nuestra carne no quiera, nosotros estamos siendo llamados a obedecer al Santo de Israel, a creerle a Él, porque Él es bueno, Él es fiel, y Él va a cumplir, siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a Él. Él cumplirá su palabra. Y acerca de lo que el Padre Eterno quiere hablarnos es acerca de su fidelidad para con nosotros. Porque a veces pensamos que Dios dijo y Dios se olvidó de lo que nos había dicho. Que Dios nos dio sus promesas y Dios dijo, sí, les doy, pero no más. Pare de contar porque no se ha visto respuesta o el cumplimiento de esa promesa. Cuando usted le promete a alguien, hablemoslo a lo natural, usted espera que le cumplan. Dígalo si no. Claro. A usted le promete a un niño un bombón y el niño está, y mi bombón, sí, hijo, ahora te lo doy. Y mi bombón, sí, hijo, ahora te lo doy, porque él espera que le cumpla. Entonces, así como el que lo ha dicho, no mienten. Entonces dice que todas sus promesas nos las ha dado para que se cumplan a la vida de nosotros, pero que nos demanda tener una confianza en Él para poder recibir de esas promesas. Entonces usted puede ser ese niño padre y lo que tú me dijiste es que me ibas a dar, el Señor dice, sí, hijo, yo te lo voy a dar, yo te lo voy a dar, yo te lo dije. Sino que recuerden que hay que tener un tiempo de... ¿Un tiempo de qué?
¿Un tiempo de qué? ¿Un tiempo de qué? Un tiempo en el que vamos nosotros a ser sometidos a prueba, a trato, llevados a tribulación, quebranto, y conforme a lo que nosotros podemos estar viviendo y creyendo, confiados en el Señor, y podemos estar pasando toda clase de aflicción y de prueba y de trato, debemos mantenernos firmes en el que lo ha dicho. Vamos aquí, Apocalipsis 2, Apocalipsis 2. Entonces el Padre va a enseñarnos de que aún nosotros pasando por dificultades, y si no desmayamos y permanecemos firmes, sin fluctuar, sin dudar, entonces recibiremos las promesas que Él nos ha dicho, declarado, manifestado que nos habría de dar. Apocalipsis 2, ya llegó allí, discúlpeme. Apocalipsis 2, y les digo ya, 2:10. Apocalipsis 2:10. ¿Ya llegaron a Apocalipsis 2:10? Bueno, espero yo lo ubico también en esta, en el código real, para que, pues me gusta mirar a ver qué tan claro puede estar hablándonos el Señor en la otra Biblia. 304. Bueno, entonces el Padre Eterno nos manifiesta a través de la iglesia de la que, el mensaje a quién? A la iglesia de Esmirna, y dice así: dice entonces, 2:10 dice las Escrituras. En la Reina Valera dicen: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que nos está hablando de ¿qué? Padecimientos, sufrimientos, aflicciones, que el Padre Eterno los va ¿qué? A permitir que vengan a nosotros. Y dice: no temas lo que vas a sufrir. He aquí el acusador. ¿Quién es el acusador? Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y no lo vemos, o sea, no cárcel física donde son llevados los presos, los que han cometido un delito, sino a la cárcel espiritual donde el Señor nos va a sacar, o donde nosotros manteníamos antes por tantas situaciones difíciles que nosotros vivíamos y manteníamos en cárceles espirituales porque vivíamos situaciones distintas o ajenas a lo que Dios quería por andar en nuestra concupiscencia, conforme al deseo de nuestra carne, a nuestros delitos en los cuales andábamos, pero por eso tuvo que enviar a Machía para sacarnos de la cárcel espiritual donde nosotros nos encontrábamos. Entonces dice que ahora estando en el Señor vamos a ser introducidos algunos, pues casi todos pasamos aflicciones y desiertos, pasamos necesidades, igual cuando no teníamos a Cristo, pero aquí tenemos es la salida de que Él es nuestra esperanza y que Él nos va a ayudar, va a meter la mano, porque hemos creído en Él, hemos venido a Él y Él nos va a librar de todas aquellas cosas a las cuales seremos sometidos a prueba. Prueba, no se olvide, somos sometidos a prueba. Y somos introducidos en situaciones difíciles. Pues muchos dicen, pero bueno,
¿cómo es que a mí me sigue pasando? Vivo cosas, pues que no debería de vivir, pero recuerden que el Señor va a mirar siempre la actitud de nosotros, el comportamiento, el obrar de nosotros, lo va a mirar el Señor. Si vamos a comportarnos conforme antes, cuando no teníamos a Cristo y andábamos conforme a los deseos de nuestra carne, conforme a nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, o vamos a usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para defendernos espiritualmente. Porque usted y yo tenemos que aprender a defendernos espiritualmente ante los ataques que vienen para hacernos retroceder, desanimar, afligir, apartarnos del Señor. Entonces nos demanda la confianza en el Señor, tener confianza en su palabra, creerle a Él, valernos de las cosas espirituales como el Espíritu Santo que el Padre Eterno nos ha dado, para que con Él podamos vencer y obtener la victoria que ya Cristo ganó para nosotros. Entonces nos demanda que nosotros nos pongamos a la brecha y peleemos, pero espiritualmente, ante lo que nos quiere robar la promesa o la bendición que el Padre Eterno nos ha dado ya. Y esas promesas están allí, pero cuando nosotros las creemos, cuando nosotros nos apropiamos, es que bajamos esas promesas y se hacen realidad en la vida de nosotros. Pero demanda de que nosotros permanezcamos firmes en el Señor, creyéndole al que lo ha dicho. Continuamos en este 2:10. Y dice, quedamos ahí en cárcel, para que seáis probados, o sea que somos sometidos a pruebas, somos introducidos en cárceles espiritualmente, para mirar si nos defendemos o obramos espiritualmente, o nos vamos a defender o vamos a tratar de solucionar y salir del problema a la manera de nosotros, metiendo hombro, nosotros metiendo brazo, nosotros. Entonces nos dicen, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿El número 10 es qué? Totalidad, un tiempo determinado por el Padre en que nosotros seamos ¿qué? Probados. Un tiempo que vamos a ser probados. Por eso es que usted no puede decir, ay, pero ¿hasta cuándo? Señor, ya no aguanto, Señor, sácame de esto, Señor, esto es duro, Señor. El Señor sabe hasta qué tiempo nos va a tener sometidos a prueba. Y entre más rápido nosotros también lo entendamos, porque puede llegar el momento que se pase el tiempo porque no hemos entendido el propósito de Dios, o también porque ha habido dureza en nuestros corazones para hacer lo que el Padre Eterno está diciendo que hagamos. Entonces nosotros nos dejamos y la queja y el llore, y por qué, y le damos vuelta al Señor, y el Señor solo está esperando que nosotros le creamos, entendamos su obra en nosotros, la prueba, el desierto en el cual nos está haciendo sometidos, nos está introduciendo en esa cárcel, y que nosotros al entenderlo podamos de ahí salir el tiempo que Dios tiene determinado para esto. Terminemos aquí, vamos a Primera de Pedro. Entonces dice, y tendréis tribulación por 10 días, y dice, ¿sé qué? Permanecer, ser fiel es permanecer, ser fiel, a la cual el Señor nos está diciendo que seamos fieles, leales a Él, porque Él es fiel y es leal a nosotros. Se dice de la persona que es firme y constante en sus afectos, obligaciones o ideas, y cumple con los compromisos contraídos con alguien o algo. Exacto, verídico. Este es el permanecer fiel al que nos ha llamado. Entonces dice permanecer fiel, permanecer fiel. Dice aquí en el Código Real, no temas lo que has sufrido, he aquí el acusador está listo para echarlos en la cárcel, a algunos de vosotros, para que vuestra obediencia, aquí dice para que vuestra obediencia
a la Torá, la palabra, sea aprobada. O sea, ¿qué es lo que Dios nos va a aprobar a nosotros? La obediencia a lo que Él nos ha dicho, a su palabra. Eso es lo que va a ver si le estamos creyendo a Él ante lo que Él ha dicho, o nosotros tenemos en poco su palabra, la echamos a nuestras espaldas y se nos da lo mismo y seguimos en rebeldía, en desobediencia delante de la presencia del Padre. Entonces Él va a probarnos a ver si verdaderamente hemos tomado sus mandatos, sus ordenanzas para caminar en ellas a pesar de las aflicciones y desiertos y tribulaciones a las cuales somos sometidos nosotros a diario. Y dice, continúa aquí, vuestra obediencia a la Torá sea aprobada y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, o sea que hasta que usted se canse, dice que hasta la muerte, hasta lo último. Y dice, y te daré la corona de vida. Si usted permanece fiel, el Señor va a cumplir su palabra en usted porque está creyéndole al Señor a su palabra. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que dice lo que el Espíritu habla a las comunidades, a la congregación, pues. Dice, al que vencieren, de ninguna manera sufrirá daño de la muerte. La segunda, bueno, al que venciere, al que permanece allí. Les dije, ya les digo el pasaje de Pedro, donde cuando el Señor dice, habla de esos 10 días que de pronto para usted se le convierten en una eternidad, y le parece que es duro y que cuándo saldrá de esto. Dice Primera de Pedro 5:6. Llegamos ahí, Primera de Pedro 5:6. Bueno, entonces nos dice aquí, listo. Dice el Señor, dice, humillaos pues bajo la poderosa ¿qué? ¿Y qué es humillarse? Someterse. El humillarse tiene que ver con usted doblegarse, doblar su cerviz delante de la presencia del Padre para que se establezca su voluntad. A eso el Señor nos está demandando, a humíllate delante de mí, doblégate delante de mí. Desecha la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Desecha todo eso. Entonces nos dicen, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y la humillación es dejarse ¿qué? Quebrantar, pisotear. Porque muchos no nos gusta cuando se nos levanta alguien, entonces, ¿qué queremos hacer? Dejar que la soberbia y el orgullo y la altivez se levanten. Y no queremos ¿qué? Pagar el precio, que seamos humillados, porque si la voluntad de Dios es que nosotros padezcamos haciendo el bien, si así lo quiere Yahweh, entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a rebelar contra el que nos está quebrantando y tratando para hacernos bien? Entonces nos está demandando, humíllate, humíllate. Dice, benditos sois cuando por mi causa os vituperen. Y pueda que usted no haya hecho nada malo, pero si es el propósito de Dios para quebrantarte el orgullo, la altivez, la arrogancia, la rebelión, porque eso era algo que primaba en nosotros porque venimos de afuera es con esa actitud. Siendo soberbios, siendo altivos, siendo orgullosos, siendo arrogantes. Entonces el Padre Eterno va a tener que, ¿qué? Pisotearnos ese orgullo, esa altivez y esa arrogancia
para que menguemos y entendamos que es como Dios diga, así pueda estar viniendo mal contra nosotros, pero Dios lo está permitiendo para quebrantarnos el carácter. Porque el problema de nosotros es cuando nos dejamos llevar por el carácter. Entonces no aceptamos el trato de Dios, no aceptamos el quebranto de Dios, no aceptamos las aflicciones, el desierto, porque estamos acostumbrados a resolver las cosas a nuestra manera y tratar de ayudarle a Dios como si Dios necesitara ayuda de nosotros. Dios no necesita, Él es Dios todopoderoso, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Pero el Padre Eterno va a permitir esas situaciones, disculpe, que vengan y nos traten y nos cogen y nos zarandeen, pues, y nos ponga como, bueno, ¿vas a obrar tú o vas a dejar a obrar a Dios? Entonces, el Padre Eterno, y a muchos, el Señor los está sometiendo a eso, ¿sí? Y de pronto no todos estamos pasando por la misma situación, pero unos una cosa y otros otra. Pero el Padre Eterno sigue probando. No se olvide que la prueba no se termina. Dice que si permanecéis firme, ¿hasta dónde? Hasta lo último, hasta lo último. O sea que vamos a vivir en esas constantes pruebas, aflicciones, desiertos, ya que el Padre tiene que perfeccionar la vida de nosotros. Tiene que moldear la vida de nosotros. Y para usted le parecerá difícil, cruel y duro, cosas a las cuales el Padre lo somete, pero lo está humillando. Y el que se doblega, el que se humilla delante de la presencia de Dios, a entenderle y a captar lo que el Padre Eterno quiere hacer, entonces dice que Él lo exaltará cuando fuere el tiempo. Entonces usted debe estar dejándose quebrantar, humillar, para que el Padre Eterno lo exalte cuando vea que usted ha pasado esa prueba firme, confiado en lo que el Padre Eterno os ha dicho. Entonces, continuamos aquí. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Padre, sobre el Dios Todopoderoso. Porque es que viene ansiedad cuando usted no ve que las cosas, ¿qué? Están dando como usted espera, cuando no ve el resultado así, cuando usted no ve que las cosas están respondiendo a la manera suya, entonces viene ansiedad en nosotros y desespero y angustia, y queremos pues nosotros salir corriendo a buscar cómo solucionar o hacer algo para solucionar la situación difícil a la cual estamos siendo sometidos. ¿No es así? Nosotros hemos hecho eso, hemos tratado de darle solución a la manera de nosotros. Cuando vemos que estamos siendo tratados y probados, entonces queremos hablar y arreglar con nuestra boca, queremos obrar, queremos correr para que las cosas cambien a favor de nosotros, pero como nosotros estimamos convenientes y no como el Padre Eterno lo está demandando. Entonces queremos cambiar muchas situaciones que vivimos en nuestra casa, en nuestro hogar, en la calle, en el trabajo, en la congregación, con nuestros amigos, vecinos, compañeros y hasta con nuestros enemigos, porque queremos hacerle entender a ellos quién es quién, pero a la manera del hombre, a la manera de nosotros, cuando queremos salir rápido del atolladero, pues donde estábamos, pero que Dios nos permitió que fuéramos al atolladero para sacarnos de ese atolladero en victoria, creyéndole al que lo ha dicho. Entonces nos dice, y nos dice aquí para que tengamos cuidado y estemos sobreavisados. Dice en el 8, sed sobrios y velad. ¿Qué es ser sobrio? A ver. Sí, una persona prudente, cuidadosa, no insensata, necia, sino sobria, que está en sus cabales
y está teniendo mucho cuidado de lo que se puede estar moviendo ante lo que puede estar viviendo. Y dice, y velá. ¿Y qué es velar? Velar es estar despierto espiritualmente en comunión y en relación con el Señor, porque Él te va a mostrar o te va a decir qué es lo que está pasando y también qué es lo que tú debes de hacer en ese tiempo de aflicción, tribulación y prueba. No te está diciendo el Señor que vayas a donde el vecino, donde el hermano, donde la familia, a quejarte para que te den la mano y te ayuden y te socorran. ¡Socorro, socorro! ¿Dónde está socorro? Sé sobrios y velá. Y eso lo está llevando a tener una relación con el Señor, una comunión con Dios, porque te está diciendo, te humillas delante de Él, pero también te dice, sé sobrio, está atento, vigilante, en comunión en medio de ese tiempo de tribulación y desierto y de prueba que estás pasando, te dice el Señor. Porque corríamos pues, vamos desenlazándonos y desatándonos. Ahora vamos a correr al Señor. Vamos a correr donde el Señor, porque eso es lo que Él espera de usted y de mí, que vayamos a la fuente, que vayamos a Él. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que ir a Él, a la fuente, al que ha hablado. Entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro ¿qué? El adversario, el diablo, el que nos acusa delante de la presencia de Dios, no leímos en Apocalipsis 2:10 que ahí estaba él para llevarnos a prueba, ¿sí? A ver si nosotros vamos, aunque de parte de Satanás viene ¿qué? La prueba viene de parte de Dios y la tentación viene de parte de Satanás. O sea que Dios nos está probando, pero Satanás, a través de esa prueba en la cual estamos siendo sometidos, él va a estar ahí para tentarnos. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas a nuestra manera. Porque es que eso es lo que espera él, que cuando usted y yo estamos sometidos a prueba, que usted responda a la manera suya, se mueva en sus fuerzas, en sus capacidades y no espere confiado, firme en el Señor hasta lo último. Entonces, prueba, Padre, prueba. Satanás tienta en medio de esa prueba, porque la prueba nos lleva a que estemos allí. Él nos está probando, pero nos está diciendo que debemos de mantenernos, ¿qué? Firmes en Él. Pero entonces el enemigo, como no quiere que usted y yo mantengamos firmes en el Señor, sino que le fallemos, que le incumplamos, que vayamos contra la Torah, contra la palabra, entonces él va a colocar la cascarita y va a atizarte o a chuzarte tu carne para que tú te muevas en tus fuerzas, para que tú hagas lo que no tienes que hacer, porque debes de mantenerte firme creyéndole al que lo ha dicho. Entonces él va a colocar y va a mandar duda, incredulidad a tu vida para que pienses que Dios promete y no cumple. Entonces muchos se desaniman cuando ven que está largo también el trato, pues el quebranto, y quieren volverse atrás, y eso es lo que quiere el Satanás, que usted se vaya en contra de Dios para que el proceso del Señor, la buena obra que Él ha empezado en usted, no continúe. Y entonces cuando no lo entendemos nos unimos con Satanás y le seguimos el cuento a Satanás. Y hacemos lo que Él está colocando en nuestros corazones para rebelarnos en contra de Dios. Entonces continuamos aquí. En el 8, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando del lado. Te anda buscando el lado por donde atacar, por donde devorarte, para que no se cumpla la palabra. Y entonces nos dice en el 9, al cual resistí, ¿qué? Otra vez nos dice, ¿qué? Estar firmes. Resístelo firme, con firmeza, resístelo. Él dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo, ¿y el qué?
Sométase a Dios, humíllese delante de Dios y manténgase firme y el diablo tendrá que ¿qué? Que oír porque no le encuentra el lado por donde atacarlo o hacerlo volver atrás o desanimarlo. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros bajamos la mirada del Señor y lo colocamos en las situaciones difíciles en las cuales estamos siendo sometidos a prueba, entonces ahí es donde vamos a flaquear, ahí es donde vamos a fallar, porque estamos mirando es el problema, estamos viendo al gigante y vemos al gigante más grande o el problema más grande que el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros al ver el problema, la situación, venimos a desconfiar, a dudar, a desanimarnos porque no vemos la solución o porque tenemos la mirada puesta en lo que estamos teniendo delante de nuestros ojos. Entonces, ahí no puede obrar el Señor, porque nosotros nos estamos dejando llevar por la duda, y dice así: vacilación o indeterminación ante varias posibilidades, juicios o decisiones. Cuestión que implica o denota vacilación, o sea que empieza a vacilar usted. Porque bajó la mirada del Señor y la está colocando en lo que está a su alrededor o por la situación que está viviendo. O indeterminación, falta de convicción o firmeza. O sea que para usted mantenerse firme en lo que Dios dice, le demanda que confiar en el que ha dicho y no dejarse llevar por la duda, porque la duda te va a llevar a fluctuar. La duda te va a llevar a desconfiar, la duda te va a meter temor, la duda va a hacer que tú sueltes las promesas que el Padre Eterno te ha dado, para que tú no permanezcas fiel al Señor. Entonces viene el diablo con la duda, viene el enemigo con la duda, para hacerte vacilar, para que tú no mantengas firme en el que lo ha dicho, en Yahweh. Dice entonces aquí falta de convicción o firmeza en lo que ha dicho Yahweh, dice que es capaz de hacer, o sea que falta de confianza y de convicción en el que lo ha dicho, porque pensamos que él miente o que él se ha quedado dormido y que está viendo que estamos pasando por situaciones adversas, difíciles, apretones, la deuda, que están los cobradores, que está el recibo, que está allí Julanito, pues vea que cuándo y cómo es. Y usted, pero ¿y ahora? ¿Y entonces qué? ¿Se llena de qué? Ansiedad. Y usted se desespera ante esa ansiedad, se desespera y es peligroso, porque ahí es donde el enemigo quiere venir y meterle la duda, que usted baje la mirada del Señor y haga lo que tiene que hacer, porque si usted no se mueve le cortan la energía, si usted no va a que le presten, le alquilen, le vaya a vender, haga algo, vaya donde el vecino, donde su papá o su mamá que le solucione el problema, entonces usted allí perdió porque no esperó en el que es fiel. Y cuando la hemos embarrado nosotros, que la situación difícil ha venido por causa de nosotros, pues ¿qué debemos de hacer? Pues vayamos y humillémonos. Padre, sí, la embarré. No conté contigo para hacer este negocio, me dejé llevar por esto, creí en Julano, me traicionó, Señor, me dejé llevar por ciertas personas y vino esta situación, Padre, lo reconozco, que actúe en mis fuerzas, Señor, Padre, pero te pido que me perdones, Señor. Humillarnos. Perdóname, Señor, por la actitud que tuve, Señor, y no conté contigo, no esperé en ti, y me han pasado todas estas situaciones, o ha venido esto a consecuencia de mi rebeldía o desobediencia delante de ti, porque tú me dijiste, espera, y yo no supe esperar en ti, sino que me dejé llevar, porque en mi afán y mi ansiedad, porque si no corría, no hacía lo que tenía que hacer, entonces venía esta situación a mi vida. Entonces, por eso, Padre, perdóname y te pido que me ayudes a salir ahora de eso. ¿Y ustedes qué piensan que el Señor va a hacer? No, busque la forma cómo salir. No, el Señor es misericordioso
Y el Padre nos enseña muchas cosas para que la próxima prueba, quebranto, desierto, nosotros el próximo examen que nos vaya a hacer, entonces lo entendamos y obremos como debe de ser. Confiados en Él, esperando en Él. Alábenle al Señor, que es la fidelidad de Dios para con nosotros. Entonces dice, vacilación, vacilar, acción y efecto de vacilar, duda, titubeo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor me responde? ¿Será que el Señor va a hacer algo por mí? ¿Será que si espero en Él, será que el Señor me va a dejar quedar mal? Y entonces dice, duda, titubeo, indecisión en el momento de actuar. Vacilar, estar poco firme o estable, una cosa no material. Estar alguien indeciso sobre su manera de pensar, sentir o de actuar. O sea, vacilar en contra de quién, estar indeciso en contra de lo que Dios ha dicho que te dijo a ti para que mantuvieras firme en ello. Dice oscilar, moverse una persona o cosa, perdiendo su posición de equilibrio por falta de estabilidad. Y esto sí que pasa en el pueblo de Dios. Esta parte de oscilar. Tremendo. Porque muchos se mueven sin la voluntad del Señor, no como Dios les dice. A mí este texto en Génesis 12, este texto, escuchando la última prédica del ministro, del varón de Dios, él habló muchas cosas, y si usted tiene la oportunidad, si de pronto la tiene en YouTube, no sé si todavía está montada o si usted la compró esa prédica, y que usted se la vea con una forma, o sea, muy minuciosa, cuidadosa, porque habla de muchas cosas las cuales hoy estamos viviendo. Y él hablaba acerca de este texto que me sonó mucho. Génesis 12:1. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra, allí, vete. ¿Quién se lo dijo? Dios, vete. Y acá en el 4, esto me gusta mucho porque esto hace mucha énfasis en este texto. Y se fue como Abraham le dio la gana. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo. Y ese es el problema de nosotros, porque nos movemos no como Yahweh, el Padre Eterno, nos ha dicho, sino como nosotros estimamos y creemos que es conveniente a nuestro adentro, por nuestro pensamiento, conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que vemos que está pasando a nuestro alrededor. Entonces dice, huyamos de aquí porque esto se puso grave. Esto se puso delicado, esto no funciona, esto se acabó, esto se dañó, aquí no pasa nada y se acabó todo. Pero porque se está apoyando ¿en qué? En Él, en su pensamiento y voluntad, y no se mueven como lo diga Yahweh de los ejércitos. Y Abraham fue un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que conforme a lo que Dios manda, hace o dice, debemos nosotros de movernos para mantenernos en la bendición de Dios. Entonces no se mueva sin que Dios no se lo haya dicho, porque de pronto usted se apoya en lo que usted cree y en lo que usted piensa. Y dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero todo lo que hagamos a la manera de nosotros, bajo nuestra voluntad, terminará ¿en qué? Camino de muerte, en muerte, en muerte. Y no estoy diciendo pues muerte física, ¿no? Dios nos guarde, sino muerte espiritual, porque no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y recuerde que el Espíritu da ¿qué? Vida.
El espíritu da vida. Dice que la carne para nada aprovecha porque la carne lo lleva ¿a qué? A muerte. Entonces por eso no se puede mover en su carne, no se puede mover en sus fuerzas porque lo va a llevar a morirse espiritualmente, porque usted y yo debemos estar siempre conectados con el Espíritu para mantener en vida, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que en el Espíritu, caminar bajo el Espíritu hay vida. Bueno, continuamos entonces, aquí vamos al 9 de Primera de Pedro, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo solo en usted. ¿En quiénes? Todos pasamos por situaciones difíciles, todos. En vuestros, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido años y años, un poco de tiempo, o sea que hay un tiempo determinado por el Padre. Allá decía 10 días, la totalidad del Padre que Él tiene estipulado. Dice un poco de tiempo. Él mismo, ¿qué? O sea que la prueba, el desierto, el quebranto, el trato es para perfeccionarnos, afirmarnos cada día más en el Señor, fortalecernos en Él y establecernos en el Señor. Ese es el propósito del Padre, por eso es que no quiere que usted ni yo nos tratemos de ayudarle al Señor y salirnos de este propósito al cual somos sometidos a prueba. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, el Padre nos está llevando a que nos mantengamos siendo firmes, estando firmes en Él, estando seguros, confiados en Él. ¿Y qué es estar? Dice las Escrituras, mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Y qué es estar en esa confianza, en esa seguridad que el que dice que alguien tiene en sí mismo o en otro o en una cosa? Seguridad, fianza o garantía, dice aquí, indemnidad a favor de alguien y garantía que una persona suministra a otra, o sea que él garantiza lo suyo como prueba de que cumplirá. Vuelvo y se lo leo porque es que lo voy explicando, entonces para que usted lo vaya entendiendo. Seguridad, fianza o garantía de indemnidad a favor de alguien, garantía que una persona suministra a otra como prueba de que cumplirá lo acordado, prometido o mandado, o sea que el Señor, ¿qué? Te va a cumplir. Entonces dice, seguro que nosotros debemos de mantenernos seguros en el que le ha dicho, libre de todo daño, o sea que no vamos a sufrir daño. Cuando nosotros ponemos la confianza en el Todopoderoso, no habrá daño hacia nosotros, peligro o riesgo, infalible, cierto que no admite duda o error, firme, estable, que ofrece garantías de funcionar correctamente, confiado, persuadido de algo, convencido. Filipenses 1:6. Libro de Filipenses. Filipenses. El libro de Filipenses se me embolató. ¿Listo? Filipenses 1:6 dice así. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra. ¿Y qué pasa?
Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? Perfeccionará hasta el día de su venida, hasta el día de Jesucristo. No nos hablaba ya en primera de Pedro que quería perfeccionarnos, afirmarnos en él. O sea que el propósito de Dios es de cada día más que su propósito se cumpla en la vida suya y en la vida mía. Él empezó su obra, entonces Él la va a terminar. Pero también demanda que usted y yo nos dejemos perfeccionar. Porque recuerde que como Dios es un caballero, y si usted está dándole vueltas al Señor, no, Señor, por ahí no me toques esa área, Señor, no, por ahí no. Ah, el Señor dice, listo. Cuando usted esté dispuesto y se ponga de acuerdo con el Señor, entonces listo, la obra va a continuar, porque ese es el propósito de Él, de continuar su obra, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos para dejar que su obra, ¿qué? Su obra se perfeccione en nosotros. ¿Y qué es tener disposición? Acción y efecto de disponer o disponerse, estado de ánimo para hacer algo. O sea que usted tiene que ponerse de acuerdo con el Padre para que Él continúe haciendo su obra en usted y en mí. Tenemos que disponernos, porque si no, el Señor no va a poder seguir trabajando hasta que usted no lo entienda. Dice, estado de ánimo para hacer algo, hallarse en condiciones para un fin. O sea que usted tiene que estar en condiciones para que se cumpla la palabra de Dios en la vida suya y en la vida mía. ¿Qué es ánimo? Estado emocional de una persona, valor o energía para superar dificultades o emprender una empresa. Y esto se deja guiar por el corazón, el espíritu y la voluntad. O sea que usted debe tener ánimo pronto y voluntario para que la obra del Padre continúe en la vida suya y en la vida mía. Alábale al Señor. Mateo 9:22. Mateo 9:22. Y aquí el Padre Eterno está hablando de un suceso que iba a, una obra de sanidad que iba a ser sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a leerlo desde el 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. O sea que ella acercó creyendo, con fe, confiado en el que a ella estaba colocando allí, tocando ese borde. Porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto seré salva. Si tan solo yo fuera a la presencia del Señor, confiado, seré salvo del problema, de la dificultad, de la situación difícil por la cual estoy pasando. Si tan solo fuere confiado, con esa confianza al Señor, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, ¿tu fe te ha qué? Te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. O sea que el ánimo te lleva, cuando tú estás en ese ánimo allí, te lleva a recibir de parte del Señor, porque ánimo era ¿qué? Estado emocional de una persona, valor o energía para superar dificultades, emprender una empresa o algo. Entonces, el Señor te dice, ten ánimo.
no desmayes. Ten ánimo, te dice en esta mañana el Señor. Está confiado en Él, porque es que esta mujer se acercó confiada que si ella tan solamente tocara el borde de su manto, recibiría salvación, recibiría sanidad, porque ella tenía un problema de un flujo de sangre de hacía 12 años, y no solo ella sufría por ese flujo de sangre, sino que también había sido rechazada, porque toda aquella persona que tuviera este problema, toda mujer era tenida, la hacían a un lado. Entonces no solo era por el flujo de sangre, sino también por la condición de discriminación, de rechazo y menosprecio por tener esa enfermedad. Entonces el padre no tuvo ningún problema porque esa mujer se acercó confiado a él. ¿Y por qué tú hoy no te acercas confiado en el que te resuelve y puede hacer algo por ti? Él es fiel, Él es fiel. Él no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, ya que tú has venido a Él a creerle. Entonces demanda que mantengas firme sin fluctuar en el Señor, que le creas al Señor, que no te estés moviendo de aquí para allá. ¿Dónde hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Me meto aquí en este negocio y resultó que no fue por ahí porque no se te dieron, porque trataste de buscar las cosas, soluciones en tus fuerzas, a la manera tuya. Entonces, ten ánimo, te dice el Señor en esta mañana, para que tú recibas la sanidad, la salvación de tu problema, de tu situación difícil por la cual estabas tú pasando. Y vamos a hablar acerca de que el que lo ha dicho, Él no miente y Él va a cumplir su palabra. Dios no miente. Números 23, 19. Porque pensamos, o sea, que cuando vemos, no vemos el resultado que queremos, entonces dice, Dios se olvidó de mí. ¿Y dónde está el Señor? Y el Señor está callado. ¿Y dónde está el Señor? Ten ánimo, ten confianza en el Señor, porque Él lo que te ha dicho, Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará, o sea, no llevará a cabo lo que ha dicho. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. O sea, si el Señor lo ha dicho, te bendeciré a través de Abraham, vino bendición para todos nosotros, pues bendición vamos a tener juntamente con su pueblo que le ha creído. La bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob reposa sobre nosotros. Vamos aquí a, espérate, digo, si Timoteo, vamos aquí, segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo. Dice aquí, y está hablando de un buen soldado de Jesucristo que está allí luchando contra todas aquellas cosas que quieren venir a robarle. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Tú pues qué? Te dice, sufre penalidades como buen soldado ¿de qué? Te está diciendo, sufre penalidades. O sea, pero no es que Él se va a gozar viéndote sufrir, viéndote pasar necesidades, no, porque ese no es el propósito del Padre. Ya sabemos que las tribulaciones es para afirmarnos, fortalecernos, establecernos en el Señor. Y entonces dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que todo buen soldado, ¿qué?
Sufre penalidades, sufre. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta es coronado, si no, dicen, no, disculpen, no es coronado. O sea que si usted, el Señor nos está aquí comparando con un atleta, con una persona que se debe de preparar, ¿para qué? Para recibir una corona, o un título, o un premio, porque así es los deportistas. ¿Tienen un tiempo de qué? De preparación. O sea que nosotros estamos sometidos ¿a qué? A un tiempo de preparación. Usted y yo estamos siendo preparados para vivir con el Señor en su reino por los siglos de los siglos. Bueno, dale ese fuerte aplauso al Rey. Por eso es que el Señor no quiere que nosotros nos desinflemos, nos desanimemos o echemos hacia atrás o bajemos la guardia. Porque el atleta se abstiene ¿de qué? De muchas cosas. De comidas que le puedan hacerlo subir de peso, todas aquellas cosas que pueden perjudicar a un atleta, el que se abstiene de ello. Entonces, todo lo que nos esté a nosotros impidiendo caminar conforme a la voluntad del Señor, porque Dios lo está llevando a eso, de que nosotros seamos despojados, renunciemos, seamos quebrantados y tratados para que nos demos cuenta que ciertas cosas no convienen, como dice, todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Mas no todo conviene. Entonces eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que lo que no conviene lo hagamos a un lado, porque eso nos va a perjudicar para que nosotros conquistemos o recibamos conforme al propósito del Padre. Entonces dice, ninguno que milita en la, dice, ¿y este militar es en qué? Esa milicia es ¿qué? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios ¿de qué? Del mundo. Vamos aquí, porque dice que no milita en cosas pues que no aprovecha. Aquí en segunda de Timoteo, a ver, el Padre Eterno nos dice aquí, segunda de Timoteo 2, bueno, lo leí desde el 2. Entonces dice aquí, Pablo insta a un discípulo a esforzarse por la redención. Tú pues, hijo mío, esfuérzate con la gracia que es en Jesucristo, en Machía. Lo que has oído de mí en medio de muchos testigos, esto mismo pásalo a hombres fieles. Vuelve, dice que fidelidad, para que sean idóneos para enseñar también a otros. Acepta tu porción de sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, bueno, está igual, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Siguiendo las reglas, o sea que usted debe de seguir las reglas como son para poder obtener la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, bueno, dale ese fuerte aplauso, es para el Señor. Y en el 6 dice, el agricultor para participar de los frutos debe trabajar primero, claro, o sea que para poder verse los frutos que debemos de dar, tenemos que trabajar en lo que el Señor está demandando. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi mensaje de redención, por el cual sufro ¿qué? Penalidades. Dice, hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está sujeta con cadenas, o sea, porque la palabra de Dios vino a libertarnos. Entonces dice, por eso es que soporto cada una de estas cosas. ¿Cuántos estamos dispuestos a soportar las aflicciones, los tratos, todas las cosas que padecemos?
Uno dice, no, amén, es que debemos estar dispuestos a soportarlas, no ve que de eso depende de que demos fruto y podamos recibir también la corona de vida. Tenemos que estar dispuestos a soportar lo que venga de parte de Dios, porque es una forma de Dios perfeccionarnos, moldearnos para la gloria y honra de su nombre. Por eso es que soporto cada una de estas cosas por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es Jesucristo, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si con Él morimos, también con Él viviremos. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, ¿el qué? Pues no puede negarse a sí mismo. O sea que el Señor es ¿qué? Él es fiel. El Señor es fiel. No se olvide que el Señor es fiel a toda su palabra. Hebreos 10:23. Y dicen, aquí en el 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Vacilar. Y leímos que era vacilar. Una persona que no se mantiene, ¿qué? Firme. Por eso dice, manténgase firme sin vacilar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el ¿qué? Fiel es el que lo prometió. O sea que lo que el Padre Eterno le prometió, ¿el qué? Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Vamos a 11:11. Aquí Hebreos 11:11. 11:11 dice, por la confianza, también la misma Sara, siendo estéril, o sea, como viendo las cosas como difíciles. Usted las puede ver difíciles a sus ojos, porque la Sara se rió cuando el Señor le dijo que iba a tener descendencia. Yo, dijo Sara, porque ella pensó, dijo, no, pues yo ya a la edad que estoy, y eso véalo usted está pasando por una situación difícil en estos momentos, y usted piensa que no hay salida, pero ¿por dónde? No tengo trabajo, las cosas están difíciles, ¿por dónde va a resultar? ¿Y usted qué cree que Dios es quién? ¿Es un hombre? ¿Usted cree que Dios es como nosotros? Él es Dios, creador de los cielos y la tierra. Todo lo tiene en sus manos, todo está bajo el control y dominio de Él. Y a lo que a usted le parece imposible, dice que para Él, ¿qué? Todo es posible. A usted los médicos le han dicho, hasta aquí llegó usted con esta enfermedad y espere solo pues porque ellos hablan en bendición, ¿no? Ellos saben ser usados. Entonces, y está grave, se va a morir, tiene una enfermedad contagiosa, bueno, usted de aquí, lo único que, bueno, en eso reconoce, el único que puede hacer algo por usted o salvarle es ¿quién? Dios. Otra, me la trajo el Señor, me la va colocando. Entonces, bueno, usted, Señor, y ahora, y empieza la ansiedad y la preocupación, y tengo que hacer, tengo que moverme, ¿qué me tomo, qué me da? La otra, usted puede estar viviendo situaciones difíciles en su casa. Y cuando tenemos en nuestras casas, pues personas que no están metidas como debe de ser, o con las cosas del Señor, y está haciendo como de tropiezo, Julanito, Julanita, entonces usted quiere también como tirar la toalla o quiere obrar en su fuerza, hacerle entender a esa persona que las cosas son como deben de ser, pero usted no debe de meter mano, deje que Dios solucione el problema, la situación. Si usted está teniendo dificultades con su esposo, su esposa,
Usted tiene que estar confiado en el que le ha dicho que Él es el restaurador. Él está allí para restaurar, para sanar, para liberar a lo que a usted le parece imposible, que ese corazón duro que no cede y que está enceguecido y que cree que es como él dice o como ella dice. Usted no puede estar dejándose llevar por ello, pensando que Dios no puede hacer algo por usted y usted mismo ya quiere meter mano y solucionar su problema a la manera suya. Entonces, la salida de esta situación es que se vaya para su casa y yo me voy para donde mi papá, donde mi mamá y soluciona el problema, ¿sí? Lo está complicando. Lo está complicando porque Dios no obra de esa manera. Usted tiene que ir a la presencia de Dios. Dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Vino a matar, a robar y a destruir tu hogar, tu familia. Y si tú le comes el cuento, entonces el diablo se va a reír porque dice, logré lo que quería, destruir este hogar. Una casa dividida no prospera. Y el diablo vino a traer ¿qué? División en los hogares, en las familias, en las vidas, los hermanos, las familias. El diablo vino a dividirlos para que se cumpliera, pero lo que él quisiera, no lo que Dios dijera. Entonces, por eso, usted está buscando soluciones a la manera suya y no está viendo a la fuente, al que lo creó, al que está viendo la situación que está viviendo y el que le puede dar la solución correcta. Solo Él. No lo haga usted porque va a empeorar la situación. Empiece a doblar rodilla, empiece a ir a la presencia de Dios para que en la presencia de Dios el Señor le dé respuesta y le dé la salida. Usted está mirando a sus adentros. Está mirando para usted. Alábele, alábele al Señor. Es la misericordia del Padre. Es la bondad del Padre para con nosotros. Entonces, usted quiere darle la solución a la manera suya, pero usted no está contando con la voluntad de Dios, porque queremos que todo se haga así, porque no queremos sufrir y no queremos padecer y no queremos ser quebrantados, humillados, el carácter, la voluntad y la soberbia y el orgullo y la arrogancia, la cual el Señor tiene que pisotear en nosotros eso. Entonces, cuidadito. Cuidado, le dice el Señor. Recuerde que la palabra de Dios es medicina, ¿qué? Preventiva. Antes de que usted vaya a actuar y a hacer cosas que en las cuales más adelante vaya a tener que estar, ¿qué? Ay, ¿yo por qué me dejé llevar? Yo fuera esperado. Ay, Señor, mira lo que pasó. Porque no esperó en la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y Dios no ha venido a dañar ni a destruir. Dios ha venido a construir, a plantar, a edificar en usted, en su corazón y en su casa. Entonces, deje que lo haga el Señor. No meta mano usted, no meta su consentimiento, su pensamiento, su razonamiento, no lo meta porque usted va a errar, se va a equivocar y después viene el ayayay. Y entonces, tengo que ahora yo ir a hablar y hacer porque me dejé llevar y no hice como el Señor quería que lo hiciera. Entonces, deje que el Señor lo haga. Él es fiel, Él lo llamó. Él llamó a usted a su casa, a su familia y Él viene a arreglar lo que estaba mal en su casa. Él viene a restaurar lo que estaba mal en su casa. Su casa y su casa familiar y su casa congregacional y su casa en su familia y aún también en el medio que lo rodea, pero tiene que dejar que Dios lo haga para que se cumpla el propósito del Padre. Y usted pueda decir verdaderamente Dios es fiel y es todopoderoso y para Él no hay nada imposible.
posible, aunque tengamos que estar sometidos a pruebas, a situaciones difíciles, pero el Padre lo está permitiendo para restaurar y arreglar las cosas como deben de estar, en el orden de Dios, no en el desorden suyo, sino en el orden de Dios, como deben de ser. Entonces, aprendamos a callar, a esperar, a dejar que el propósito del Padre, que se cumpla en la vida de nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, y no metamos mano para querer ayudar al Señor. No meta mano porque dice que Él es fiel, fiel, fiel. Bueno, Padre Santo, ya vamos aquí concluyendo. Voy aquí, que el Padre Eterno aquí me guíe. Deuteronomio 7:9. Vamos a leerlo desde el 6, Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh. ¿Quién es? Nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Porque tú, aunque Él le habla a su Israel, pero recuerden que Israel ha tenido en poco todo esto que Dios le dio. Entonces Él dijo que Él ha tomado un pueblo que no era su pueblo, y juntamente estas bendiciones que le dio a Israel también vinieron a ser de nosotros. Para que usted no diga, no, pero es que ese es el Antiguo Testamento y solo le abre para Israel. No, Señor, porque si usted viene del Antiguo o va hasta el Nuevo, viene la promesa de Abraham para todos los que fueran ¿de qué? De la fe y la confianza en el Dios Todopoderoso. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de Egipto, de esclavitud, porque sacó a su pueblo de Egipto de esclavitud, también a nosotros nos ha sacado de Egipto y de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto, del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que ¿y qué? Y guardan sus mandamientos hasta hasta lejos, hasta 1000 generaciones. Entonces Dios te dice, yo soy fiel para con ustedes. No pierdan ánimo, no se desanimen, porque Él es todopoderoso. Él es el alto y sublime, el que habita en las alturas y en la eternidad, y por tanto Él nos ha llamado a Él para confirmar su palabra si permanecemos fieles, fieles. No te desalientes por la situación que puedes estar viviendo. Decaimiento de ánimo, falta de vigor o de esfuerzo. Tienes que mantenerte firme hasta lo último. Porque el Señor es el que te sostiene y te sustenta. Salmos 16:5. Cualquiera que fuere tu situación, espera en Él. No huyas, no corras, no te vuelvas atrás, sino que espera, porque si te ha dado promesas a ti, promesas de bendición son las que Dios el Padre nos da. Promesas aún en tu ministerio también, porque hay personas que porque no están ya pues en el punto se desaniman, y tampoco debe de ser así, porque todo tiene un tiempo de
cumplimiento. Todo tiene un tiempo de cumplimiento y el Padre espera que tú estés confiado en esa palabra que Él te dio. Pero por tanto te está tratando. 16:5 dice, vamos a leerlo acá más arribita. Ah, no, disculpe, yo estoy en Proverbios. Ya llego allí. No, les dije Salmos 16, sino que yo estaba en... Dice aquí, una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti, ¿qué? 16:1 estoy leyendo. Guárdame, oh Dios, porque en ti, ¿qué? He confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. O sea que a usted no le funciona nada fuera de ¿quién? De Dios. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven con diligencia a otros dioses, o sea que no le sirven al Señor, ahí sí se les complica la cosa. No ofreceré yo su libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y dice, Yahweh es la porción ¿de qué? De mi herencia, Él es mi heredad, y de mi copa. ¿Tú sustentas qué? Mi suerte. ¿Para dónde va a ir usted más? 41:3, por favor. ¿Para dónde se va a mover usted? Si está en Yahweh, en el que sustenta su suerte, en el que tiene cuidado de usted, en el que conoce sus necesidades y dice que conforme a sus riquezas en gloria las ¿qué? 41:3 de Salmos. Y aquí el Señor aún para aquellos que pueden estar pasando por la aflicción de la enfermedad. Dice, Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. O sea que el Señor va a ¿qué? A estar allí cuidando y dándole ¿qué? Sanidad, sanidad. 55:22. Dice aquí, para que usted hoy salga renovado de aquí este lugar y sin carga y sin angustia y sin preocupación. Echan sobre Yahweh tu carga. ¿Y Él qué? ¿Y no dejará para siempre caído a qué? Ah, si usted hoy se sentía como caído, como, a ver, ¿qué es lo que está pasando? El Señor dice, echa sobre mí toda tu carga, tranquilo, tranquilo, que yo soy el que puede hacer algo por ti. 71:6. Él es el que te sostiene y que te sustenta. Vamos a leerlo desde el 5. Porque tú, oh Yahweh, Señor Yahweh, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. O sea que el Señor, desde el vientre, si tú estás aquí, el Señor es el que te ha venido trayendo. Desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre, ¿qué? Mi alabanza. Gloria al Creador. Aquí vamos a Hebreos. Vamos a ver aquí, Hebreos. Hebreos. Espérense, ubiquémonos primeramente ahí en el libro. Es en las primeras hojas, sino que voy a leer aquí Hebreos. 1:3, dice Hebreos 1:3. Llegamos allí. Entonces dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿quién? Claro, léalo ahí arribita. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y él dice que si con Cristo, dice que con el Padre nos dio ¿qué? Nos echó. Y con Cristo coherederos. O sea que lo que es de Cristo también nos pertenece
a nosotros para que usted no dude. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta ¿qué? Todas las cosas con la palabra ¿de qué? De su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, listo. O sea que el Señor sustenta todas las cosas, nada se sale de la mano poderosa del Dios del universo. Apocalipsis 12. Bueno, aún aquí está la promesa para con Israel que será sustentada aún cuando, y esto también, cuando está en el desierto, porque dice 12:6. Y la mujer huyó. ¿Cuál es la mujer? Huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la que la sustente 3 años y medio. Mire que aún estando en esa situación difícil que viene para con Israel, el Señor va a sustentarla. Asimismo, si usted se encuentra en el desierto, el Señor lo va a sustentar, va a tener cuidado usted. Bueno, dejémoslo allí para que usted se desarme en esta hora. Colóquese sobre sus pies, por favor. Desármese y solamente suéltese en las manos del Yahweh, el Dios Todopoderoso. O sea que ya no vamos a tomar la actitud de ¿qué? De quejabanza. Que por qué no se da, que por qué estoy pasando por esto, que por qué me está tratando el Señor por esta área, que por qué el Señor ha permitido esta situación, pues porque no estaba conforme a su voluntad, y si Él desacomodó, si lo dejas, Él mismo va a acomodar de nuevo, pero las cosas como deben de ser, porque no es que veníamos en desorden, no venías tú y yo ahí en desorden, no éramos desordenados. La vida de nosotros era desordenada delante de Dios y nos trae a Él para ordenarla, para organizarla conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Entonces, déjate enderezar y déjate ordenar. Deja que Dios ordene tu casa. Gloria al Señor. Vamos entonces, cierre sus ojitos, por favor. Empiece a hablar ahí con el Señor. A través de lo que el Señor le ha hablado en esta hora, empiece a hablarle al Señor y dile, Señor, ya no cargo más con esto. Y si el Señor desde ese rato te está diciendo, entrégame esa carga, entrégame esa carga, entrégame esa carga, y tú allí contemplándola, cargándole, haciendo fuerza y queriendo darle solución a la manera tuya, y el Señor desde ese rato te ha dicho, entrégame esa carga ahora. Dile, Señor, yo la entrego ya no más, Señor, porque he tratado de hacer las cosas a la manera mía, Señor, y lo que he visto es que se han complicado las cosas, porque he querido darle la solución a la manera mía. He querido cambiar a mi familia a la manera mía. He querido moverme, hacer negocios a la manera mía y no se me ha dado nada, no me ha dado resultado nada, Señor, porque me he movido en mis fuerzas sin contar contigo, Padre. Pero hoy, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Yo quiero descansar en ti, Señor. Quiero entender, Padre, que si me has sometido a prueba, quebranto, a desierto, es probándome, pero para hacerme bien, para cambiar mi vida. Por aquel que ha empezado la buena obra en mí, la va a perfeccionar, va a trabajar en mí hasta lo último. Señor, no quiero ser más oposición. No quiero más, Señor, colocar obstáculos o barreras de parte mía para no querer entender el propósito tuyo, Padre, por el cual me has llamado a ti, Señor, para hacerme bien, Señor.
ríndasele al Señor. Dice humillados, empezó diciendo el Señor, humillados. Humillémonos y seamos sobrios y velemos. Porque no olvides que cualquier actitud, comportamiento que tengas, el enemigo lo va a aprovechar para tentarte, para seducirte y hacerte caer. Entonces por eso demanda que tú vivas en sobriedad, en comunión, en relación, despiertos, activos, para que puedas conocer la voluntad de Dios y moverte bajo la voluntad del Padre. No corras a hacer las cosas a la manera tuya, porque no vas a conseguir lo que quieres o como debe de ser el resultado. Dice que por más que nos afanemos, no podremos añadir a nuestra estatura un codo si no es conforme a la voluntad de Dios. No corras, déjale que sea el Señor el que te vaya llevando y está dispuesto a soportar la aflicción, a soportar el desierto, el trato, el quebranto. Deja que el Señor sea el que cambie tu vida, deja que el Señor cambie tu casa, tu hogar, a tu esposo, a tus hijos. Deja que sea el Señor el que te mueva de trabajo, si de pronto estás inconforme, pero espera en el Señor, que Él lo hará porque Él quiere lo mejor para ti, porque los pensamientos, los designios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para tu vida, pero déjalo a Él actuar, no metas mano, que el Señor no necesita de ti ni de mí. Deja que aunque las cosas no parezcan que fueran en estos momentos, aunque podamos ver las cosas patas arriba, volteadas, como que no tuvieran salida, pero espera en Él, aunque sea difícil, porque estamos acostumbrados a movernos en nuestras fuerzas, pero espera en Él y deja que Él restaure, que Él cambie, deja que Él obre, que Él arregle lo que tenga que arreglar, que Él cambie, que Él toque a tu familia. No hagas fuerza tú, porque te vas a cansar y te vas a desilusionar y te vas hasta a desanimar y vas a dejar que aún venga el enemigo y te quiera sacar de ese propósito del Padre por el cual te tiene ahí. Padre, aquí está tu pueblo, Padre. Aquí está tu pueblo, Altísimo Señor, en esta mañana, poderoso Dios, que nos has traído a tu presencia para hablarnos, para ministrarnos, Señor, para cambiarnos nuestra mente, oh Dios. Ese razonamiento humano que a veces nos dejamos llevar por él, por la mente, Señor, por los conceptos humanos, Señor, por el lugar humano, Señor, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Ábrenos los ojos y los oídos espirituales, Padre. Enséñanos a entenderte, danos capacidad para entenderte, Señor, para caminar en ti, Padre. Danos capacidad, Padre, para no pecar contra ti, para no rebelarnos contra ti, Señor, para no obrar en nuestra rebeldía, Señor, por no aceptar las cosas como tú mandas, Señor. Padre, tú dices que ya es el tiempo de que nos dejemos tratar, moldear por el Señor. Recuerda que el Señor viene pronto, y tenemos que dejar que Él nos siga perfeccionando, que Él siga moldeando en nuestras vidas. Pero caminemos en lo que Dios nos está demandando, hagamos lo que el Padre Eterno nos está demandando. Hagamos su voluntad, que eso es lo que quiere Él. Que Él se encarga de nosotros y de todo lo de nosotros. Él se encarga de tocar a los nuestros, de traerlos a conversión, si sufren, si estabas aún como, ¿cuándo será que mi familia entra? Tanto que les hablo y nada, que endurecen su corazón, déjalo en las manos del Señor. Ora por tu familia, bendice a tu familia, que el Señor se encargará de ellos. El Señor se encargará de ellos. El Señor se encargará de ti, se está encargando de ti, de los tuyos. El Señor se encarga de cada uno de nosotros, el Señor se encarga de esta congregación, el Señor se encarga de todo. Dejémoslo actuar a Él, dejémoslo actuar, como Él lleva las cosas es perfecto. Como Dios lleva el asunto es perfecto. No metamos mano, no le ayudemos al Señor. Que aunque las cosas al presente no parece que funcionaran, pero si vamos a Él confiados y esperamos en Él, vamos a ver la victoria y vamos a ver la gloria de Dios. Y lo que queremos
que el Señor haga por nosotros, si es conforme a su voluntad, el Señor lo hará y te permitirá ver su gloria y confirmará que Él es fiel, que Él es fiel, que Él es fiel, que Él no miente. Padre glorioso, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, doblegándonos delante de tu presencia, Padre, humillándonos delante de tu presencia, Padre maravilloso. Señor, nosotros aceptamos tu voluntad, Señor. La aceptamos, Señor, así no la entendamos en esta hora, Señor, pero la aceptamos y nos disponemos para que tú obres, Señor, para que tú cambies, Señor, para que tú soluciones todo problema, Señor, en la vida de nosotros, Señor, para que tú organices todo desorden que había en la vida de nosotros, Señor. Padre maravilloso, tú eres fiel, Señor. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy un ser humano con debilidades, con errores, con fallas, que me equivoco, pero hoy vengo al restaurador, a ti, Señor Jesucristo, quien dice la vida por mi Señor y que me has traído salvación, perdón, vida eterna. Hoy vengo a ti, Señor, y entrego mi vida a ti, Señor, para que tú la restaures, para que tú la cambies, para que tú hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Yo acepto tu sangre preciosa con la cual me compraste y viniste a limpiarme de toda maldad. Y yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente y que solo tú puedes hacer algo por mí en esta hora. Señor, hoy renuncio a la duda, a la incredulidad, a la infidelidad hacia ti, Señor. Yo hoy renuncio al desánimo, renuncio a estar vacilando en ti, Señor. Renuncio a ser un fluctuante, renuncio a estar claudicando entre dos pensamientos. Hoy tú me has dicho que tú eres fiel y que tú cumples tu palabra. Yo me apropio de ella, Señor, y esperaré en ti, confiaré en ti, porque tú no mientes. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos, y no lo borres nunca jamás. Dame la capacidad para mantener en ti firme, sin fluctuar, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos, por traer libertad y sanidad a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias.